La nube. Bueno, quiero avisar que, antes que nada, esta clase abierta va a ser grabada para quienes no puedan hoy asistir por cuestión de horario, porque no tuvieron tiempo de enterarse, van a poder, y ustedes mismos también, acceder. Por favor, lo que les pido es que Sí, mientras se no pongan en hablen, mute. se pongan para eso, para no estar escuchando tantos fondos. Buenas, Clara, de Ecuador. Estamos grabando esta clase ahora para después colgarla en nuestro portal de YouTube, para que otras personas que hoy no puedan acceder puedan verla. Me presento, yo soy Pablo Bardawil, y el que está acá al lado mío es Franco. Pablo, por ahí pone silenciar a todos. Y en todo caso, después yo... Ya está. Cada tanto que haya un fondo, pongo silenciar a todos. Perdón, esto... En las clases no soy tan autoritario, no somos tan autoritarios. Bueno, no sé, Franco un poco más que yo. Bueno, ya estamos y 2 minutos, Frank. Hola, Sara. Feliz noche. Franco justo hoy tocó filmar, así que no va a estar con nosotros toda la reunión, toda la clase. Le vamos a dar la palabra para que se presente y después voy a seguir yo. Bueno, hola a todos. Como dijo Pablo, hoy estoy en un rodaje que debería haber ocurrido fin de semana y por condiciones climáticas se pasó para hoy. Ahora estoy en un camarín, acá le pedí el camarín a la gente de maquillaje, que me lo presten un segundo. Queremos ver si es verdad, a ver, después les voy a hacer, miren. Bueno, eso parece. Esto parece un set. Parece un set, bien. Bueno, mi nombre es Franco, como presentó Pablo antes. Este es un primer encuentro, nosotros le llamamos clase, pero de alguna manera sería como una introducción a todos los contenidos que van a circular durante estos 3 meses de formación de guionistas. Es la 4ª edición que estamos haciendo con mucho entusiasmo, porque cada vez son más los guionistas interesados que se van sumando a esta experiencia, y cada vez es más gratificante, ¿no?, terminar un proceso de 3 meses intensos de encuentros teóricos y prácticos con resultados tan buenos y con una devolución de todos los que han cursado, de todos los que han pasado por el laboratorio, una devolución tan entusiasta del proceso. Yo ahora me voy a enfocar un poquitito en el área mía, y después Pablo los va a conducir por una presentación que él tiene armada, que compromete más su área, que es el área teórica. Bueno, también me da ganas de contarles, antes de entrar en el detalle del contenido del laboratorio, que con Pablo nos conocemos hace muchos años. Con Pablo tuvimos la suerte de hacer una primera película juntos, nuestra ópera prima, sobre un guión que escribió Pablo hace ya muchísimos años, año 2001, no sé. No, 2006. Se estrenó en 2006. Pero se estrenó en 2006, pero la película la escribiste hace muchísimos años más. Sí. La película es Chile 672, es un guión de Pablo y una película que codirigimos juntos. Después vino La vida después, nuestra segunda película, también con un guión de Pablo, que tuvimos la experiencia de volver a dirigirla juntos. Y recientemente yo estrené el año pasado La Chancha, ya una película en solitario con un guión mío, coachado también por Pablo. Tenemos una relación de hace muchos años, de amistad, de sociedad creativa, y esta suerte de laboratorio empezó primero con una experiencia de volcar nuestras ganas de formar, de seguir el camino de la docencia, porque Pablo además es docente de letras, docente de guión en la Universidad del Cine, yo también. Y bueno, terminamos de confeccionar y de armar esto que
que nos da muchísimas satisfacciones. El laboratorio, como habrán recibido en la información del contenido, está dividido básicamente en dos pilares. Un pilar teórico que comprende el análisis de la problemática del guión a partir de películas puntuales que van a ver con Pablo. Cada película va a presentar una problemática diferente, ¿no? Un desafío diferente, un tema diferente. Y conmigo, en paralelo, los días jueves, vamos a enfocarnos específicamente en la práctica del guión cinematográfico. ¿En qué es esto de poner en práctica, de llevar al papel o a la hoja en blanco de la computadora un montón de nociones que tienen que ver con el devenir del proceso creativo sobre el trabajo de estructura de un guión, pasando por todos sus formatos? No voy a entrar en detalle ahora a qué llamamos formatos, porque eso lo vamos a ir viendo clase a clase, pero sí les quería contar que todos los jueves nuestros encuentros, que van a ser de 2 horas, van a estar atados a una actividad que vamos a desarrollar en vivo y en directo con una condición de tiempo establecida para cada ejercicio, y vamos a ver y a comprobar resultados de manera inmediata, ¿no? En relación a esos ejercicios que vamos desarrollando momento a momento durante la clase. Todos estos ejercicios de alguna forma tienen que ver un poco con poner en práctica esta cuestión de la escritura. Son ejercicios que tienen que ver también con el devenir de los procesos creativos y que van apuntalando los momentos más importantes de la escritura cinematográfica. No solamente lo que refiere en su cuestión formal, en cómo luce un guión, en cómo se ve un guión cinematográfico, sino también en qué estructura está soportando ese guión cinematográfico, qué tiene para decir ese guión cinematográfico, cuáles son las estrategias que nosotros como guionistas podemos empezar a utilizar, cuáles son esas herramientas de las cuales como guionistas nosotros disponemos para configurar un universo singular, un universo que mantenga la atención del espectador ahí latente. Casi al final de nuestro laboratorio, podría decirles que en el último mes de trabajo ya nos vamos a enfocar en la escritura específica de un guión de cortometraje. Vamos a llegar a partir de los 2 primeros meses de exploración y de práctica y de entrenamiento, vamos a llegar a ese último mes con un trabajo individual en donde cada uno de ustedes, cada uno de los guionistas que formen parte del laboratorio, va a poder adentrarse en el proceso de construcción de ese guión de cortometraje. El proceso de construcción de un guión de cortometraje no es sencillamente como sentarse a escribir el guión. Pablo, silencia si podés, porque entran algunos micrófonos abiertos. Por favor, pónganse en mute. Ahí estamos. Sino que el proceso de escritura cinematográfica de cara a un guión literario definitivo comprende muchos estadios. Desde el hallazgo de un disparador, de una motivación que despierte ese interés por escribir, hasta el desarrollo de esa motivación, el pensamiento de la estructura del relato a partir de mi protagonista y del conflicto que va a atravesar mi protagonista, y recién en una última instancia la confección de ese primer borrador de guión cinematográfico. Eso es un devenir que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el laboratorio y que nos va a ir preparando para ese último mes, con la expectativa y las ganas de que cada uno de ustedes pueda cerrar el ciclo de este laboratorio con un primer borrador. No voy a decir un guión definitivo porque un guión pasa por muchas revisiones y correcciones, pero sí un primer borrador de esa experiencia práctica que han tenido conmigo. Y por último, también es importante entender que ese acompañamiento práctico está desprendido de los temas que van surgiendo de la parte teórica, ¿no? Hay una relación muy íntima y muy estrecha con los materiales que van circulando a partir de los encuentros con Pablo, que serán los martes. Eso va a producir un efecto rebote en los encuentros que van a tener conmigo los jueves, ¿sí? Hay una relación de conexión directa. Tanto martes como jueves estamos los dos estamos presentes, Pablo y yo, salvo alguna excepción. Pero los martes la clase es conducida por Pablo y los jueves es conducida por mí.
Eso es lo que tenía como para plantear yo como introducción a este universo de la escritura. Pasa algo muy, muy lindo que tiene que ver con la convivencia primero, de multiplicidad de culturas, porque tenemos alumnos de toda Latinoamérica y eso es hermoso, de multiplicidad de vivencias y de experiencias en relación a la escritura. En este laboratorio conviven personas que nunca en su vida se han enfrentado a la posibilidad de escribir un guión, y están conviviendo también con personas que ya tienen experiencia de escritura cinematográfica. Y realmente el ensamble y la sinergia que se produce a partir de esa convivencia es hermosa. La interrelación de cada uno de ustedes en relación al material del compañero también produce como una sinergia muy importante para quien está escribiendo y para quienes observan ese proceso de escritura. Así que bueno, nos sentimos como muy a gusto de tenerlos a todos acá, oyentes. Todavía no chusmeé cuántos participantes tenemos hoy escuchando este encuentro. En algún momento yo voy a desaparecer porque tengo que seguir grabando, pero el resto del encuentro lo va a conducir Pablo con una guía práctica de lo que van a ir viendo durante todo el laboratorio. No les quiero robar más tiempo, espero tenerlos pronto y espero verlos a partir del 20 de abril en nuestra primera clase. No sé, Pablo, si vos ¿considerás que me quedó algo en particular por mencionar? No, me parece que no, salvo que alguien te quiera hacer alguna pregunta puntual Sí. sobre la cuestión práctica Ahora, lo referido a la escritura del guión, digamos, ¿no? ahora iba a eso. Hay una cosa importante que me olvidé de aclarar. En el laboratorio no se trabajan proyectos que ya vienen de otro proceso. Se trabajan proyectos desde cero. No es que yo puedo venir con el guión que vengo trabajando hace 6 años y trabajarlo acá, o con un guión de largometraje. No, se trabaja una idea desde su nacimiento, desde su gestación y su germinación, hasta que esa idea se vuelve un guión. Por lo tanto, los procesos que ustedes vienen trayendo, digamos, eso es por fuera. No lo encuadramos así para que todos vivan la experiencia de la creación desde cero, porque si no sería muy difícil para nosotros ensamblar el proceso de escritura de cada uno. Es esa la cuestión. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para preguntar algo referido a la cuestión práctica y después se meten con el contenido teórico. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo va a durar esta clase demostrativa? 1 hora. Ah, no. No, un poquito más. Un poquito, no vas a llegar. Lo que tenga que durar, pero pónganle 1 hora más, 1 hora y pico más. Listo, muchas gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nadie. Bueno, Pablo, no sé si querés arrancar vos. Arranco con... Bien. Con la cuestión un poco más conceptual, pero como dice Franco, todos los conceptos teóricos que vamos a trabajar van a ser vueltos a trabajar de un modo muy estrecho en la práctica concreta, ¿no? Esa alianza que hay entre teoría y práctica me parece fundamental remarcarla, ¿no? O sea, todo lo que veamos en los aspectos teóricos van a ser vueltos a trabajar en la parte práctica. Y además, en realidad, todos los aspectos teóricos que vamos a ver, los vamos a ver también de un modo práctico a partir del análisis de películas, ¿no? Creo que, digamos, no van a ser conceptos teóricos en el aire, sino que los vamos a ver funcionar en el análisis de películas concretas, de las cuales voy a hablar en un ratito. En la parte teórica, los martes, la parte práctica, como les acaba de decir Franco, es más un ida y vuelta con las cosas que ustedes van a aportar. Hay algo que Franco nos dijo, es que ustedes van a ver cortos, sobre todo conmigo vamos a analizar largometrajes y con Franco van a ver cortometrajes. Ahora se me hizo una nube. Bueno, y las clases teóricas
además, a mí me viene bien y me parece que además, como es dinámico, yo suelo darlas con guías. Yo preparo guías para trabajar los conceptos y, por supuesto que además de eso vamos a charlar y va a haber toda una discusión también sin guía. Pero hay una parte de la clase importante que va a ser dada con guía. Entonces, yo preparé una guía para hacer esta presentación, como para que ustedes imaginen cómo va a ser la parte teórica también, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es compartir pantalla. Supongo que ustedes estarán viendo ahora la pantalla. Y bueno, voy a explicar un poco, voy a explicar cuáles son los conceptos sobre los que se basa este laboratorio, los conceptos claves, y después voy a hacer un recorrido por lo que van a ser las clases, cómo van a ser las clases que voy a ir dando, los temas que vamos a ir abordando. Lo primero que quiero marcar, que me parece como la parte conceptual más importante, hay dos principios o dos axiomas que de alguna manera rigen el modo en que nosotros entendemos cómo hay que encarar la escritura del guión, o cómo hay que encarar la escritura del guión y cómo hay que encarar la enseñanza de la escritura del guión, ¿no? Los digo ya ahora. El primer principio dice esto, es como un poco con ¿qué es lo que no creemos que hay que hacer cuando uno enseña a escribir un guión, ¿no? O sea, que es un principio que tiene una forma negativa. Dice así: escribir un guión no consiste en aplicar reglas o recetas más o menos mágicas capaces de garantizar un resultado efectivo, ¿no? Para nosotros, un guión no es hacer como una receta de cocina, ¿no? De la cual uno necesita tales y cuales ingredientes para hacer una torta, y bueno, después uno ve si le pone un poquito más de azúcar, o un huevo más, o un poco más de chocolate. No, escribir un guión no tiene que ver con eso, con aplicar una serie de recetas ya probadas. Y por ende, en nuestro criterio, no existen manuales, ni cursos, ni profesores, ni gurúes que puedan asegurar la buena, excelente, perfecta o vendible escritura del guión, ¿no? Nosotros, como ustedes sabrán, existe un mercado muy importante de manuales de guión. Generalmente la mayoría son producidos en Estados Unidos y traducidos después, y que por lo general nos enseñan una serie de, justamente, piensan la escritura del guión como si fuera un conjunto de recetas, y si uno cumple de alguna manera esas reglas, pareciera que está en condiciones de escribir un buen guión, ¿no? Después, cuando uno lee los manuales, no es tan así. A veces son como los títulos, ¿no?, que los editores ponen para justamente hacer esos libros vendibles. Pero bueno, si nos guiamos por los títulos, esto es justamente lo que nosotros no creemos que sea. No creemos que nosotros tengamos la pauta o la receta o el número mágico para escribir el guión perfecto, el guión excelente, un buen guión audiovisual o un guión vendible. No. Ese sería el primer principio por la negativa. Principio por la positiva, el segundo, más o menos vamos a encarar la enseñanza de la escritura del guión de esta manera. Para nosotros, la escritura del guión presenta una serie de problemas narrativos más o menos generales, sobre los que es preciso interrogarse y ser capaces de responder con las herramientas más adecuadas. Esto quiere decir, cuando uno va a escribir un guión, es muy probable que se enfrente a una serie de problemas narrativos bastante habituales o comunes. No hay un decálogo de problemas narrativos, pero es muy probable que yo me enfrente, por ejemplo, cómo empiezo el guión, cómo lo termino, cómo va a ser el recorrido desde que el guión empieza hasta que termina, va a haber un conflicto o no va a haber un conflicto, cómo voy a construir ese conflicto. Lo primero que me va a interesar, o lo primero que nos va a interesar con Franco, es algo nada sencillo, que es aprender a detectar cuáles son los problemas interesantes o los problemas importantes que uno se enfrenta a la hora de escribir un guión. Y segundo, y como consecuencia de eso, ver
¿no? O pensar de qué herramientas, de qué instrumentos, de qué procedimientos narrativos puedo disponer para dar respuesta a esas preguntas o a esos problemas. ¿Sí? Vamos acá. Ahí yo puse, ¿no?, una serie de problemas que vamos a ir viendo a lo largo de este laboratorio de 3 meses. ¿No? Por ejemplo, ¿no?, el problema de la construcción de un conflicto, qué es un conflicto, cómo se construye, siempre se construye igual un conflicto, o no, o hay distintos modos de construir un conflicto. Lo que decía recién, principios y finales, qué modos hay de arrancar un relato y qué modos hay de terminarlo. Siempre un relato termina cerrado y resolviendo todos sus problemas. Hay relatos más abiertos. ¿De qué manera y qué implica eso de alguna manera, ¿no? Otra cuestión que vamos a abordar es la cuestión del recorrido del personaje, ¿no? Generalmente va a ocurrir que cuando escribamos un guión va a haber un personaje protagonista. Puede ser que no, que yo tenga un perro, una vaca como protagonista de mi relato. Bueno, también es un personaje, digamos, ¿no? Pero generalmente hay un personaje y hay una pregunta que yo me voy a tener que hacer cuando escribo un guión es, ¿cómo va a ser ese recorrido? ¿No? ¿Va a ser un recorrido ascendente, de aprendizaje, de evolución de ese personaje? ¿Va a haber una transformación o no? ¿O el personaje se va a mantener siempre igual a lo largo de todo el relato? Otra pregunta, por ejemplo, importante va a ser cómo voy a administrar la información de mi guión, cómo me voy a servir de la información que yo tengo que transmitir en el guión para generar interés o para ubicar al espectador dentro del relato. Siempre contar una historia es proveer cierta información, siempre. O sea, ¿cómo administro esa información? Es una pregunta que siempre voy a tener que en algún momento hacérmela. Conviene que yo, por ejemplo, ubique el relato, ubique los personajes de entrada. Conviene que no, que los arroje en el medio del relato y vaya informando al espectador sobre quién es ese personaje a medida que el relato avanza. Bueno, ¿de qué herramientas dispongo para disponer de la información? Va a ser uno de los problemas que vamos a trabajar. Otro problema, la cuestión del punto de vista. Todo relato implica siempre digamos, uno siempre cuando escribe un guión tiene que elegir en algún momento en dónde se posiciona, ¿no? En el punto de vista de qué personaje o conjunto de personajes se va a posicionar para contar la historia. O si la va a contar desde el punto de vista de un narrador omnisciente que tiene como el saber de toda la historia, ¿no? Entonces, ¿qué es el punto de vista? ¿En qué consiste el punto de vista en el cine? Que no es lo mismo que el punto de vista en una novela. No, ¿de qué, digamos, bueno, cuáles son los modos de posicionarse en el punto de vista del personaje? Esa va a ser otra cuestión que vamos a tratar. Muchas veces el punto de vista del personaje viene acompañado con una identificación con el personaje cuyo punto de vista comparto, ¿no? Entonces, siempre que hay un protagonista, voy a hacer que el espectador se identifique con el personaje, con ese protagonista, o puede ocurrir que a lo largo al principio o al final del relato haya una distancia entre el espectador y el personaje, ¿no? Hay relatos, por ejemplo, el relato clásico, pienso en una película como Casablanca, famoso de los años 50, de entrada el personaje resulta muy antipático para el espectador y el espectador tiene una distancia, ¿no? Pero a lo largo, a medida que va avanzando el relato, hay una serie de herramientas muy concretas que se utilizan para ir generando una cierta empatía entre el protagonista y el personaje hasta que al final del relato esa empatía es completa. Hay películas que hacen el recorrido inverso, ¿no? Una película como El Padrino, que es una de las películas que vamos a analizar. Arranca con una identificación con el personaje de Michael, con el que se va a transformar en el protagonista, y termina estableciendo una distancia, ¿no? La película termina, no voy a contar el final, pero, bueno, entonces, ¿cómo dispongo de esa relación fundamental entre espectador y protagonista, ¿no?
voy a hacer que se identifique en qué parte del relato, durante todo el relato nunca va a haber identificación, y qué genero con eso, ¿no? Estoy leyendo acá. Otra cuestión, perdón, si no sé si estoy atiborrándolos de información. Si alguien necesita preguntar algo, pregunta. Otra cuestión fundamental que vamos a ver es la cuestión de la verosimilitud, ¿no? ¿Cómo se construye? O sea, cuando hablamos de verosimilitud, hablamos de las condiciones de credibilidad de un relato. No, lo primero que nos vamos a preguntar es si un relato tiene que ser creíble o no. Y lo segundo que nos vamos a preguntar es, bueno, ¿cómo se crean las condiciones de credibilidad de un relato, ¿no? ¿Un relato para ser creíble tiene que ser un relato realista? ¿O puede ser un relato de ficción, de ciencia ficción, un relato policial, un relato que transcurre en el siglo XXV y puede ser verosímil también, ¿no? Nosotros lo que vamos a plantear es que la verosimilitud de un relato es el efecto de un conjunto de procedimientos muy concretos. No depende de que lo que se cuenta sea parecido a la realidad, sino que depende de una serie tiene que ver con un diseño narrativo. Y lo vamos a ver a partir de películas concretas también. Y lo último que tengo acá, que creo que señalé, otra cuestión que le vamos a dar mucha importancia, es a la cuestión de los diálogos. Cómo se construyen diálogos, y eso además también lo van a ver con Franco, que se pone bastante insistente con eso, a la hora cuando ustedes escriban sus propios guiones. Nos va a importar muy especialmente cuál es la relación entre el diálogo y la acción. Entre lo que dicen los personajes y lo que los personajes hacen, entre lo que se ve y lo que se escucha, ¿no? Esa relación puede variar de película en película, ¿no? A veces vamos a ver que cuanto más coincide palabra con acción, ¿no? O imagen con sonido, es cuando menos interesante suele ser, ¿no? A veces es mucho más interesante cuando la imagen va por un lado y el sonido va por el otro, cuando hay un contrapunto entre diálogo y acción, y eso también lo vamos a ver a partir de películas concretas. Entonces, sintetizando este slide, la propuesta del lab, estamos como muy anglófilos, la propuesta del laboratorio va a ser esta, precisamente, identificar algunos de estos problemas narrativos que acabo de mencionar en películas concretas y estudiar las respuestas que esas películas han ofrecido al respecto. Lo que vamos a ver, vamos a trabajar con películas muy diferentes, es que las películas no siempre responden a los mismos problemas de la misma manera, ¿no? Sino que las respuestas muchas veces difieren. Por eso no hablamos de recetas, a las mismas preguntas no siempre se ofrecen las mismas respuestas. Por eso no hablamos de recetas, sino de herramientas de las que yo me puedo disponer para responder esas preguntas de acuerdo con lo que a mí me interese hacer cuando escriba el guión. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. De todas maneras, voy a volver sobre la primera clase del laboratorio, voy a volver sobre esta cuestión. Bien. Acá hay alguien que está preguntando algo y a mí me resulta un poquito complicado. Si alguien quiere preguntar, prefiero que hable, porque yo con la guía se me complica ver el chat. Hola. Esto ya lo dijo Fran. Sí, sí, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Juan. ¿Cómo va? Te hago una consulta. Bien. Cuando vos recién expresabas que íbamos a ver distintos tipos de películas y demás, también distintos tipos de narrativas, digamos, puede ser algo más tipo Theo Angelopoulos y no sé, Tarkovsky, o solo cine clásico más aristotélico. Digamos. Vamos a ver distintos tipos de películas, no solamente películas de corte aristotélico. A ver, hay un denominador común. Las películas que vamos a ver, ahora las vamos a ver enseguida, digamos, son películas
con un nivel de narratividad fuerte, ¿no? No, digamos, digamos, no, van a ser películas donde hay un nivel de narración importante. Digamos, son películas narrativas, yo diría así, más que descriptivas, más que películas contemplativas, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya hay modos hegemónicos de narrar, como decís vos, los modos aristotélicos de narrar han sido hegemónicos en el cine clásico, pero vamos a ver distintos modos de narrar. Vamos a ponerle un énfasis por ahí a películas más aristotélicas, para decirlo como en los términos que vos lo planteaste, porque es un laboratorio de iniciación a la escritura del guión. Pero vamos a producir contrastes con algunas películas que no tienen nada que ver con ese modelo. Listo, me vuelvo a poner en silencio, muchas gracias. Bueno, Juan. Esto ya lo dijo Franco. Los martes, las clases, si bien vamos a estar los dos, la mayoría de las clases, salvo que alguno tenga un problema, los martes van a ser conmigo, van a hacer una reflexión sobre las distintas herramientas de la escritura del guión a partir de análisis de diferentes películas, que ahora vamos a ver cuáles son. Y con Franco lo que van a ver son ejercicios de escritura donde se van a poner en práctica muchas de las herramientas que vamos a ir viendo en el análisis de películas, apuntando a la realización de un guión de un cortometraje en el tramo final. Esto ya lo dijo Franco, ¿no? Pero vamos a ir viendo cómo se van a ir trasladando los conceptos, a veces de un modo casi simultáneo, de una clase a la otra. Como que, bueno, fuimos también aprendiendo en las clases como a articularnos bastante. Bien, ahí estamos un poquito más jóvenes. Acá. Guía de los encuentros teóricos, ¿sí? Ahí están viendo, este laboratorio le pusimos vuelta a la escuela, porque más o menos coincidía con la vuelta a la escuela, así que en las promociones siempre hacemos referencia a películas, y yo no incluí esta, que es Los 400 golpes, de François Truffaut, que tiene una parte muy importante en la escuela, así que los puse acá, estos fotogramas. Eso es cuando ustedes escriben mal, el profesor Franco los agarra y se lo lleva. Yo soy más bueno. Bien. Primera clase. Acá les voy a hacer un recorrido por las clases. Primero vamos a hacer una entrada un poco conceptual, que es, bueno, ¿cuáles son las relaciones entre cine y relato, entre cine y narración? Vamos a ver esto, a partir de lo que le dije a Juan, ¿no? Hay películas que tienen un nivel de narratividad mínimo, películas más bien contemplativas, películas, las hay, ¿no? Que llamamos experimentales. En un curso de guión nos parece que no es interesante trabajar con ese tipo de películas, lo cual no quiere decir que no existan, ¿no? Y al mismo tiempo, aún en películas de narratividad de nivel narrativo muy bajo, ¿no? De todas maneras, siempre que hay cine, es muy difícil no contar nada, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son esas condiciones propias de la imagen cinematográfica que de alguna manera acercan el cine al relato. Vamos a discutir un poco sobre eso y vamos a hablar sobre el formato, sobre el género guión, el formato guión y sobre la paradoja del guión como formato. Esta paradoja de que por un lado se trata de un objeto efímero y transitorio, porque uno escribe un guión para que sea transformado en película, a diferencia de un cuento, de una novela, ¿no? O de una poesía, que uno la escribe para que alguien venga y la lea y es una forma definitiva. El guión siempre es una forma transitoria al servicio de la película futura, pero al mismo tiempo ya es la primera forma de la película. La importancia de un guión radica en que ya en el guión mismo está la película futura, ¿no? Si está bien hecho, digamos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esta paradoja del guión, ¿no? Por un lado no es un objeto terminado y por otro lado ya es la película en sí mismo. Y ya en la primera clase vamos a trabajar con la primera película, que se llama The Square, El Cuadrado, de Ruben Östlund, que es un
digamos, un cineasta de los más importantes en la actualidad, nórdico, y vamos a trabajar y ya con esta película vamos a aprovechar para arrancar con el primer gran módulo de este laboratorio, que son los formatos de la escritura del guión, ¿no? Hay algo que van a terminar aprendiendo sí o sí en este laboratorio, que es a escribir el guión en su formato correcto, pero al mismo tiempo a transitar, digamos, uno no escribe por lo general el guión literario directamente, sino que la escritura del guión tiene como distintos formatos o momentos o etapas, que a veces, muchas veces, por ejemplo, cuando uno va a pedir dinero a una fundación o al instituto de cine de cada uno de los países donde uno vive, muchas veces sucede que a uno le piden, o a veces uno se presenta para terminar de escribir un guión, entonces, bueno, tiene que presentar un tratamiento o una sinopsis de ese guión. Bueno, nosotros vamos a ir viendo en las primeras 3 o 4 clases esos distintos formatos de la escritura del guión. En la primera clase vamos a arrancar con lo más básico, elemental, que es la línea argumental o logline, ¿no? Lo que uno ve cuando entra en Netflix y dice ahí la línea que cuenta el argumento de la película de un modo más o menos atractivo para que uno vaya y vea la película. Vamos a ver loglines o líneas argumentales. Alguien me quiere interrumpir, me interrumpe. La segunda clase o la segunda reunión, el segundo martes, vamos a seguir con el análisis del Square. No sé si alguien vio esta película, es una película interesante. Bueno, acá Juan, ¿ves? The Square no es una película aristotélica, es una película que rompe bastante con muchos de los principios clásicos del relato. Ya la primera película en la cual nos metemos es una película que rompe con la estructura clásica del guión, claramente. Pero bueno, lo vamos a ver en las clases, ¿no? Hay secuencias enteras que uno dice, bueno, pero esto me está contando algo. O para qué está esto, ¿no? Así que ya es una primera película que se corre, si bien es una película narrativa, ¿no? Hay un nivel de narratividad alto, pero no clásico o no tradicional. Bueno, en la segunda clase vamos a seguir con los formatos de la escritura del guión, vamos a ver la sinopsis, cuáles son los elementos para construir una sinopsis, vamos a hablar sobre la idea central. Elijo The Square precisamente porque es una película en donde la idea central es algo que aparece de un modo bastante fuerte, ¿no? La película está muy sostenida sobre la construcción de una idea, además de sobre la construcción de un relato, pero la idea es muy fuerte. Hay toda una denuncia que hace el director, a veces un poco explícita, para mi gusto, pero que está como muy presente, ¿no? Qué es lo que el director o el relato quiere de alguna manera denunciar, ciertas, podríamos decir, ciertas, ahora no me sale la palabra, pero cierta, digamos, cuestiona el lugar de lo políticamente correcto, ¿no? Ciertas posturas de la clase media alta artística, ciertas posiciones políticamente correctas y que en sus actos privados son completamente otra cosa, ¿no? Esa dicotomía o esa polaridad entre los actos privados y las conductas públicas. Eso es de lo que habla la película, creo yo. Bueno, lo vamos a discutir. Y vamos a preguntar entonces, bueno, la idea central, cómo uno aborda la cuestión de la idea central ya en la escritura del guión y cómo esa idea central muchas veces se va transformando a medida que uno va escribiendo el guión. Y vamos a preguntarnos también si la idea central se tiene que decir en el guión o no, o decir la idea central, decir de qué va el guión, es como una especie de cachetazo al espectador, de bajada de línea, y es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Vamos a preguntarnos eso. Y por último, en la segunda clase vamos a ver qué es un tratamiento, qué es una especie de sinopsis extendida, cómo se escribe un tratamiento y cuáles son los componentes de un tratamiento.
Bien. Vamos bien, ¿no? Si alguien quiere hacer una pregunta. Tengo una pregunta, Pablo. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien. Yo quiero saber si en algún momento del curso se hablaría de la relación entre guión y guión técnico, o veríamos como un guión más literario, más narrativo, y No. aparte sería otra etapa del nacimiento de una película ya guión técnico. No, no vamos a hablar de guión técnico porque es algo que tiene que ver con la dirección, ¿no? Un guión técnico, vamos a hablar, un guión técnico, digamos, un guión técnico se arma a partir de la puesta en escena. Y la puesta en escena de una película, o sea, se arma por planos. ¿Mm? Nosotros vamos a llegar, ahora un poco voy a hablar de esto, hasta la escena como unidad mínima. El guionista no decide cuáles son los planos de una película. Eso lo decide el director. Y justamente el formato donde se plasma cuáles son los planos que se van a hacer es el guión técnico o el storyboard, ¿no? El guión técnico o el storyboard. Entonces, como guionistas nos detenemos en el guión literario, digamos, en el guión narrativo. El guión técnico no lo vamos a abordar. Sí vamos a llegar a comparar igual. Ahora, en la tercera clase justamente vamos a ver los últimos formatos del guión, de la escritura del guión. ¿Te respondí, Aldo? Sí, súper bien, muchas gracias. Bueno. Sí, al final lo que vamos a hacer es comparar. Vamos a ver Roma, vamos a analizar Roma. En realidad vamos a comparar el guión de Roma, de Cuarón, con los 10 primeros minutos de la película. Y ahí vamos a comparar, sí, un poco, cómo es este pasaje del guión literario a la película, ¿no? No vamos a pasar por el guión técnico, vamos a ver cómo se produjo esa plasmación de alguien que, perdón, voy a anular mi WhatsApp, que a veces... Ahí vamos de nuevo, ¿no? Estaba diciendo que vamos a ver cómo se produce ese pasaje del guión a la película en el caso de alguien que, ¿no? Cuarón escribe el guión de su película, además que es una película muy personal y al mismo tiempo la dirige. Bueno, vamos a ver cómo se produce ese pasaje a partir de los 10 primeros minutos de la película. Así que eso como que va a ser una especie de intermedio, ¿no? Antes que eso vamos a ver los dos últimos formatos de la escritura del guión. La escaleta, ¿qué es una escaleta? Ahí vamos a aprovechar la escaleta es como un esquema del guión, como un diagrama del guión. Ahí vamos a aprovechar para ver las diferencias entre tres unidades que son la secuencia, la escena y el plano. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres unidades? Vamos a ver que la secuencia es la unidad mínima del tratamiento, la escena uno puede pensarla como la unidad mínima de la escaleta y del guión literario, y ya cuando nos vamos al plano, ya estamos en el guión técnico. Entonces, nosotros vamos a llegar hasta la escena, salvo cuando pensemos en términos de plano secuencia o querramos que una escena coincida con un plano, ¿no? Y ahí ya veremos cómo nos las ingeniamos para que el director haga, si tiene ganas, lo que a nosotros nos gustaría que hiciera, ¿no? Porque vamos a ver también que en realidad uno cuando escribe un guión, en realidad uno es el director en el momento que escribe. Después el director real tal vez sea yo mismo o sea otro. Pero uno cuando escribe piensa en términos de como si uno fuera el director. Entonces, si bien la escritura del guión literario, ahora arranco con eso, no va a ser una escritura técnica, porque no corresponde que yo le diga al director cuáles son los planos que tiene que hacer. Yo en la escritura puedo sugerir qué tipo de puesta en escena a mí me parece que contaría mejor esto que yo estoy contando, ¿no? Entonces hay ahí como un límite, una frontera medio endeble, sin que yo ponga como guionista plano detalle o plano general, ¿no? Eso ya forma parte del guión técnico.
Pero yo puedo sugerirlo, y vamos a ver cómo son esos modos de sugerir, cómo yo me imagino que se ve esto y se escucha esto que estoy escribiendo, ¿no? Para mí, digamos, un guionista tiene que tener la mirada. Un guionista no es un novelista, no es un cuentista, no es un poeta, o puede serlo también, pero es sobre todo es alguien que piensa en términos de imágenes y de sonido, ¿no? Y los piensa escribiendo en el papel o en la computadora, pero piensa en esos términos. Eso es algo muy importante. Cuando uno escribe, no es lo mismo escribir para teatro, ni siquiera escribir para teatro, que escribir para cine. A veces cuando se dan esos pasajes que uno quiere... Franco está queriendo escribir el guión de su obra de teatro, una obra de teatro que hizo el año pasado, transformarla en guión cinematográfico, y no es tan sencillo, no es tan directo, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la especificidad, o con una cierta especificidad del cine, que es que, ¿no?, que uno tiene que tenerla en cuenta cuando está escribiendo ya desde la primera línea, ¿no? Que lo que uno escribe no es para una novela, un cuento, sino para ser filmado, para ser traducido en términos de imágenes y de sonido. Bueno, y al final puse análisis comparativo de las primeras páginas de un guión y la película, y lo vamos a ver con Roma, que es una película que a mí me gusta mucho. ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿En qué programas vamos a estar utilizando para la realización del guión literario? Vamos a ver, hay dos opciones. Uno, yo lo que hago, como yo soy una persona grande, uso una plantilla de guión, de Word, que directamente me administra todo. El programa, el programa que es gratuito, que uno se lo baja de internet y puede usar determinadas funciones, es el CeltX. Y después uno se puede piratear el Final Draft o cualquier programa y trabajar con eso. Creo que también hay alguna plantilla de Google. Una alumna creo que usaba una plantilla de Google. Vamos a ver eso. Es importante que sí usen plantillas o programas, o sea que no, digamos, uno no diseña el formato, no escribe en Word directamente, porque diseñar el formato es muy complicado. Yo les voy a ofrecer una plantilla, pero ustedes van a poder escribir en la que a ustedes más les guste. Y de todas maneras son todas muy similares. Después, lo que ofrecen los programas tienen otras ventajas, permiten agrupar, ¿no?, locaciones, permiten agrupar personajes, permiten saber en cuántas escenas está un determinado personaje. Le vamos a dedicar igual a esto, estas clases, ¿no? Porque, digamos, me interesa más, esto es como, nada, lo básico, que ustedes van a tener que usar. Después, me interesa como abordar cuestiones ya más que tienen que ver con la construcción de un relato. No sé quién me habló y no sé si te contesté. Muchísimas gracias, sí me contestaste. Bueno. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre formatos? A partir de la cuarta clase, o sea, estamos un poquito antes del primer mes, terminando el primer mes, ya vamos a arrancar con lo que yo llamo problemas de la escritura del guión a partir de películas concretas, ¿no? Ya igual, algo de todo esto, ya con The Square ya vamos a ir viendo algunas cosas igual, ¿no? No solamente formatos, vamos a empezar, van a aparecer, cuando uno analiza una película, aparecen necesariamente muchas otras cosas, ¿no? Vamos a poner énfasis en algunas, pero una película generalmente aborda todos los problemas de la construcción, o muchos problemas de la construcción de un guión. La segunda película va a ser Parásitos, Parasite, de Bong Joon-ho, es una película coreana, que supongo que habrán visto, igual les voy a pedir que la vean otra vez. Y acá vamos a trabajar sobre la construcción de un conflicto. Vamos a centrarnos sobre todo en dos cuestiones. La primera es cómo se construye, o digamos, cómo es los modos
modos dominantes de construir un conflicto. Yo creo que en algún punto Parásitos es una película más aristotélica o más clásica, en algunas cosas rompe, que The Square, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se construye tradicionalmente un conflicto a partir de dos fuerzas en oposición, motivaciones consistentes para esas fuerzas y cómo el conflicto va creciendo a partir de algo, ¿no?, que suele ocurrir, que son lo que llamamos la suma de las apuestas, ¿no? Para que haya un conflicto, tradicionalmente tiene que haber dos intereses enfrentados, dos personajes, como en este caso dos familias, y, digamos, un personaje contra un entorno que se le opone, alguien que trata de hacer un camino por el desierto y, bueno, qué sé yo, y el viento y el mar en el desierto no. El viento, la arena y no sé qué le impide llegar al destino. Bueno, todo relato, todo conflicto tradicional se construye siempre a partir de la oposición de fuerzas. Ahora bien, esas fuerzas, por un lado, tienen que tener motivaciones y al mismo tiempo no se pueden quedar siempre peleando o luchando o pugnando en el mismo nivel. Cada una tiene que subir la apuesta respecto de la anterior, ¿no? Si alguien hace una cosa, el otro tiene que redoblar la apuesta para que el conflicto vaya creciendo hasta, ¿no?, desde que se desata hasta el clímax final y ahí después de eso la resolución. Parásitos es un buen ejemplo de conflicto creciente, y entonces, bueno, vamos a ver con esta película, vamos a ver esto. Eso es la primera clase que le vamos a dedicar a Parásitos. La segunda clase que le vamos a dedicar a Parásitos, y simultáneamente, esto lo divido un poco pedagógicamente, pero todo se va a ir viendo como, va a ser como un entramado donde las cosas se van a ir viendo al mismo tiempo. Vamos a ver también, ¿no?, hay algo nos va a interesar en el caso de Parásitos, que ya lo habremos visto también con The Square, es cuáles son los momentos claves de la construcción de un relato, ¿no? Cuando uno, en la arquitectura de un relato, por lo general uno encuentra elementos claves, por lo general. Casi siempre en un relato hay un elemento que produce un desequilibrio, y a eso se le suele llamar incidente incitador. Vamos a ver qué es un incidente incitador. Muchas veces, y eso en Parásitos pasa, ¿no?, el relato va avanzando y se producen puntos de inflexión o puntos de giro que hacen que ese relato se dispare para otro lado y generalmente dando lugar a un nuevo acto, ¿no? Entonces muchas veces vamos a ver cómo uno puede dividir por actos la construcción de un relato a partir de estos puntos de inflexión. Y también vamos a ver que, ¿no?, en esa suba de apuestas generalmente hay una lucha final o una disputa final que es el clímax de la película donde se van a resolver esas disputas. Y otra cosa que me va a interesar a propósito de Parásitos, que eso sí lo voy a dejar para el final, es esto, ¿no?, la construcción de un verosímil. Cómo se construye el verosímil de un relato, sobre todo a partir de una película en que por momentos está en el borde de lo verosímil, ¿no? Supongo que no sé si la habrán visto, pero bueno, hay cosas como que no quiero adelantar mucho, pero que son un poquito delirantes en la película, ¿no? En cuanto a, de pronto vamos a descubrir que hay un tipo viviendo en una zona de la casa hace mucho tiempo, y vamos a decir, ¿cómo es posible que este hombre esté ahí? Y lo que vamos a ver es cuáles son los procedimientos que la película usa para que eso delirante o aparentemente delirante sea, sin embargo, verosímil o creíble. Entonces, ¿no? Este efecto de verosimilitud no es algo intuitivo, es algo que se crea a partir de determinados procedimientos. Vamos a ver cuáles son los procedimientos de la construcción de un verosímil. Verosímil es un concepto del relato clásico, viene de Aristóteles. Vamos a ver cómo funciona esto en Parásitos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta?
Vamos a la clase 6. Acá sí vamos, no es una película clásica, pero es la más clásica de las películas que vamos a ver. Y es una película fascinante para mi gusto, y por la cantidad de elementos que ofrece para el análisis, ¿no? Me estoy refiriendo al Padrino. Vamos a trabajar, vamos a dedicarle 2 clases al Padrino. No es una película clásica, después vamos a ver por qué, pero es una película que responde a muchos principios de la construcción clásica del relato, sin duda, ¿no? Siempre vamos a estar volviendo sobre los mismos temas, ¿no? Pero vamos a ir viendo cuestiones nuevas. Vamos a volver sobre la construcción del conflicto, acá en El Padrino, cómo se construye, y cómo se construye por fuerzas en oposición y suba de las apuestas, claramente. Vamos a ver cómo es este movimiento que se produce en los relatos entre el incidente incitador y el clímax del último acto, ¿no? Hay una relación entre estos 2 elementos, y es que si en el incidente incitador se produce un desequilibrio en lo que llamamos el statu quo, a partir de ese momento el relato, generalmente a través del protagonista, lo que va a intentar es restaurar ese equilibrio que se perdió, ¿no? Uno podría pensar el recorrido del protagonista de una película como el intento de restaurar ese equilibrio perdido. Y lo que vamos a ver es al final, en el clímax, es justamente si esa restauración del equilibrio se produce o no se produce. Y eso lo vamos a ver a propósito del Padrino. Después hay un procedimiento muy típico del cine, claramente muy propio del cine, y que el Padrino explota a lo largo de toda la película, que es la acción paralela. Vamos a ver a propósito del Padrino en qué consiste la acción paralela, que es básicamente cuando un relato se narra o avanza a partir de la juxtaposición o articulación de 2 acciones que van transcurriendo en lugares distintos y en tiempos más o menos simultáneos. Y vamos a ver cómo en el cine la acción paralela se puede usar de muchas maneras, y el Padrino las usa todas esas maneras, para describir situaciones, para contrastar situaciones y para producir tensión dramática. Entonces vamos a ver cómo todos esos elementos, después vamos a ver que las otras, en The Square también hay acción paralela en algún momento. Entonces también a veces vamos a ir para atrás, vamos a ir haciendo esos movimientos. Cuando veamos que, pero cuando veamos que un procedimiento de pronto sucedió en una película para atrás y no lo vimos en su momento, bueno, vamos a hacer esa relación también. Y le vamos a dedicar una 7ª clase al Padrino, y vamos a centrarnos en la construcción del personaje, porque me parece que el Padrino es muy interesante, como sobre todo a partir del personaje de Michael, de qué elementos se sirve el guión para construir el personaje, ¿no? De qué elementos nos podemos servir para construir un personaje. Vamos a ver algunos elementos claves en la construcción de un personaje, bueno, el recorrido del héroe, ¿no? Vamos a ver siempre que tenemos un personaje, siempre ese personaje va a ser un recorrido. Si es el protagonista, no, el protagonista es el que mayor recorrido va a hacer. Vamos a ir viendo cómo se produce ese recorrido, ¿no? En el caso de Michael vamos a ver que hay una transformación fundamental, radical del personaje, que arranca de una manera y termina de otra manera completamente distinta. Y vamos a ver que muchas veces ese proceso de transformación implica o involucra alguna suerte de aprendizaje. Y lo que vamos a ver, digamos, lo distintivo del Padrino en relación con el cine clásico, es que lo que hace el aprendizaje que hace Michael aprende a ser un mafioso, ¿no? O sea, es totalmente opuesto al aprendizaje del héroe tradicional, ¿no? Aprende a ser un villano en algún punto. Yo doy por sentado que vieron estas películas, pero bueno, no quiero adelantar mucho. Después, otro elemento central que vamos a trabajar es la relación entre el punto de vista y la identificación. Ya habíamos dicho que íbamos a ver la cuestión del punto de vista, y vamos a ver cómo
cómo la película siempre necesariamente adopta el punto de vista de algún personaje, o a veces de más de un personaje, y cómo el punto de vista generalmente, digamos, genera identificación. Lo interesante del Padrino es que si por un lado, a lo largo de buena parte de la película nosotros nos identificamos con el protagonista, hay un determinado momento en que la película traiciona esa identificación, genera distancia, y vamos a ver cómo hace para que esa distancia se produzca, ¿no? Entonces, y esta es una cuestión del guión, ¿no? Cómo se va a relacionar mi protagonista con el espectador es algo que yo tengo que definirlo en el guión. Es uno de los problemas de la construcción del guión. Desde dónde me posiciono y cuál va a ser la relación que voy a buscar, ¿no? Que el espectador tenga con el personaje. Después vamos a ver también que a veces para caracterizar un personaje yo puedo servirme de distintos elementos que no son siempre directos, ¿no? A veces, muchas veces, y la mayoría de las veces, para caracterizar un personaje yo me voy a servir de otros personajes, ¿no? De lo que, digamos, de la diferencia que mi personaje establece con los otros personajes del guión, ¿no? Esto va a ser muy claro en el caso de los hijos de Don Vito, ¿no? Son 4 hijos, y lo que vamos a ver es cómo cada uno tiene un aspecto que lo distingue del otro. Entonces, uno de los modos de caracterizar al personaje es a partir de su diferencia con aquellos que tiene más cerca. Y vamos a ver también el concepto de valor que tiene que ver con ese, cómo un personaje digamos, justamente adquiere un valor distintivo a partir de su diferencia en relación con los demás. Bien. ¿Alguna pregunta? Hola, sí, buenas noches, disculpa. Volviendo. Hola, Mariano. Hola, ¿qué tal? Volviendo un poco atrás, igualmente hablas del Padrino de la acción paralela. ¿Esto es una cuestión que se plantea desde el guión o es una decisión, más una duda que siempre tuve, es una decisión del guión o del montaje que las acciones sucedan en paralelo? Las dos cosas. Es una decisión de guión. La primera es una decisión de guión. Claramente en El Padrino es una decisión de guión. Puede ocurrir que, digamos, que en el montaje digamos, si yo planteé 4 situaciones, se transformen en 8, ¿no? Pensando en la secuencia del bautismo, en El Padrino. Claro, sí, hay que ver si exactamente cada una de esas escenas está así o en el guión están más compactas y se produce una fragmentación en el montaje, ¿no? Eso puede ocurrir, eso puede ocurrir. Pero ya desde el guión está. Pero obviamente la acción paralela tiene que ver con el montaje, claramente, ¿no? Pero además vamos a ver que en realidad la acción paralela viene de la novela del siglo XIX. Quien la introduce en el cine es Griffith. Y la toma de Dickens. La acción paralela la toma de la novela victoriana, de Dickens, de Charles Dickens, de David Copperfield, que ya lo usaba en las novelas. Así que es un principio narrativo. Solo que el cine es como una pepita de oro fue, ¿no? Porque se adaptó muy bien al cine. Bien. Octava clase, ya vamos a estar cerrando el segundo mes. Vamos a ver una película belga. Dos directores que a mí me gustan mucho, dos directores realistas, entre comillas, que son los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc Dardenne, son dos hermanos. Digamos, hablando de películas distintas, ¿no? El hijo es la contracara del Padrino. El Padrino es una película épica de millones de personajes. El hijo es una película con 3 personajes y algunos más, ¿no? Pero básicamente 3 personajes.
digamos, lo contrario de lo épico, es en algún punto como lo opuesto al Padrino. Y una película muy interesante al mismo tiempo, digamos, hecha con elementos mínimos, y muy alojada en el guión, ¿no? A propósito del hijo, vamos a ver, bueno, pensé que había puesto algo más, bueno, no importa. Vamos a volver sobre esta cuestión que hablé ya, ¿no? La administración de la información. A mí hay algo muy interesante que me ocurre con esta película, que es cómo se va administrando la información, cómo se le va contando al espectador cosas, ¿no? Y cómo esa información está al servicio de la producción de un interés dramático, ¿no? Cómo el guionista, sin duda el guionista, reserva información y la va como, ¿no? Como dando a cuentagotas para generar justamente interés dramático, para que el espectador se interese en descubrir qué es eso que la película de alguna manera está reservando, ese enigma que la película está reservando, ¿no? Por supuesto que todos los policiales están armados así, ¿no? Todo policial, digamos, está basado en la reserva de información, que es que nunca sabemos quién es el asesino, ni cómo o nunca sabemos. Recién al final sabemos quién es el asesino y cómo se cometió el crimen, ¿no? O sea que esto de reservar información e ir disponiéndola es algo propio del cine, propio de cualquier relato, y es algo que el guionista tiene que saber manejar y saber. Y eso no quiere decir que siempre haya que reservar la información de la misma manera. A veces uno puede arrancar, ¿no? Con una narradora en tercera persona que me ubique a los personajes en tiempo y espacio. Depende de lo que yo quiera, el tipo de relato que yo quiera contar, es cómo voy a administrar esa información. ¿Y qué más? Y acá... y la otra que vamos a ver es la relación entre personajes y diálogos, ¿no? Acá hay una cuestión fundamental, que es, obviamente los diálogos los dicen los personajes, pero es qué es lícito y qué no es lícito hacer decir a los personajes, ¿no? A veces ocurre que uno, para informar justamente al espectador, le hace decir a los personajes cosas que en la situación en la que están no dirían, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta dónde yo informo a partir de lo que los personajes dicen o me sirvo de otros elementos para informar, ¿no? El hijo es un ejemplo de, yo diría, de una atarse rigurosamente. Los personajes nunca dicen nada que en las circunstancias en las que están no dirían, ¿no? A veces uno, para informar, les hace decir: hola mamá, ¿cómo estás? Y a veces, y ese mamá es para que el espectador enseguida descubra que ese personaje es la mamá del que le está hablando. Y a veces, estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? A veces es más interesante no hacerle informar al personaje para que el espectador se sienta cómodo de entrada y sepa, salvo que yo quiera hacerlo, dependiendo del género también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eso. Bueno, esto. Y lo último, también el padrino, el hijo, lo que me parece, en ese sentido también es lo contrario del padrino. El padrino todo el tiempo está enfatizando el conflicto, está subrayando el conflicto de muchas maneras. A veces, por ejemplo, a través de lo musical, a veces... Y el hijo tiene otro tratamiento del conflicto completamente opuesto, que es generando distancia, ¿no? Siempre hay un conflicto latente y siempre se operan, digamos, se dispone de una serie de procedimientos para que el espectador no termine de empatizar ni de sufrir con lo que está sucediendo, salvo el final. Entonces, bueno, vamos a ver eso, qué elementos se sirve una peli, uno puede servirse para a veces generar cierta distancia, porque uno lo que quiere no es generar una empatía completa, sino uno quiere lograr que el espectador de alguna manera, digamos, tenga una distancia y no necesariamente tenga que ponerse a llorar en el medio de la película, ¿no?
Bueno, me toqué algo y pasamos a la nueva. ¿Alguna pregunta con respecto a lo anterior? Oh, no. ¿Esto se entendió? Yo tengo una preguntita. Sí. No sé si me escuchan. Sí, Sara, te ¿Sí? escuchamos. Ok, bueno, yo anteriormente, ¿verdad? He realizado otros talleres de guión y de hecho estaba estudiando cine, justamente tuve que interrumpir por la pandemia. Gracias. Y una de las cosas que siempre me ha generado inquietud, que lo he escuchado en varias ocasiones, pasa que yo no sé por qué nunca lo pregunté y eso que yo siempre pregunto, que decían que cuando el guión lo dice todo, está mal. Es un Entonces embole. nunca entendí. A ver, a mí depende de qué película se trate, depende de qué tipo de película sea, ¿no? Porque por ahí, yo creo que igual decirlo todo es un modo de subestimar al espectador, ¿no? Es un modo de tratar al espectador como si fuera un niño. Yo creo que cuanto uno menos dice, más hace trabajar al espectador la imaginación, digamos, apela a un espectador más activo. Creo que también es una cuestión histórica. Si vos vas a las películas de los años 50 de Hollywood, en general tienden a ser mucho más explicativas. Tienden a ser mucho más, los personajes tienden a decir mucho más lo que les pasa. Yo creo que hay una especie de evolución del cine en donde cada vez se explica menos. Tal vez porque el espectador ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y a mí particularmente, que me expliquen todo, me produce fastidio. Sí. Ahora, por supuesto, si te manejás en el campo, estás haciendo una película infantil, o estás haciendo una película política, ¿no? Querés, no sé, hacer una película sobre el aborto legal y gratuito, y por ahí querés como que dejar explícitas algunas cosas, por ahí sos un poco más directa. Depende un poco, o querés hacer una denuncia sobre las desigualdades sociales, como hace Ostlund en The Square, y entonces a veces bajás un poco más de línea. Depende del tipo de cine que te guste. El Hijo es una película que dice poco, que les hace decir a los personajes poco, y hace que el espectador infiera mucho. Lo contrario de The Square. ¿Sí? ¿Respondí, Sara? De acuerdo. Sí, ajá, entonces ahora la otra pregunta. Ok, entonces ya, por ejemplo, la cuestión es no contarlo todo, ¿verdad? El personaje. Pero las emociones y sentimientos que yo como guionista deseo que ese personaje tenga en ciertas circunstancias, ¿sí lo puedo colocar? Yo diría que lo ideal es que se infiera de la situación, ¿no? Por supuesto que si hay algo que, digamos, que necesitas aclararlo, lo pones, ya eso vamos a ver cómo, pones la emoción o lo pones entre paréntesis. Pero lo ideal sería que la emoción o lo que vos querés que le pase tanto al personaje como al espectador se infiera del modo en que vos construís la escena. Ok. Gracias. Y se puede producir emociones sin decir, ¿no? Es más, si vos decís mucho, a mí particularmente me vas a producir fastidio, que es una emoción. Si reservas cosas, es probable que me interese más. Pero bueno, acá también entran un poquito a jugar los gustos, ¿no? Pero igual vamos a ver películas muy distintas. Bien. Vamos a otra película clásica en algún punto. La primera película de Tarantino. Perros de reserva, perros de la calle, según los países. Reservoir Dogs. También una película que descansa mucho en la construcción del guión y con decisiones muy interesantes del guión mismo, ¿no? Acá vamos a ver otras cuestiones. Vamos a ver qué quiere decir que el relato es una totalidad funcional, que es un principio aristotélico que se puede romper.
Pero, digamos, Aristóteles decía que todo relato se tiene que contar entero, todo entero, y que además cada una de las partes tiene que cumplir una función en el conjunto. Vamos a ver eso a propósito de Perros de la Calle. Vamos a hablar de cómo se abren los relatos y cómo se terminan los relatos, ¿no? A veces hay finales abiertos, a veces finales cerrados, a veces finales que parecen que las películas terminan en la mitad de la acción, y uno dice, ¿qué pasó? Hay películas que empiezan ubicando los personajes, hay películas que hasta media hora yo no me entero de qué está pasando. ¿Qué sé yo? Estaba pensando, ay, perdón, se me van los nombres. Estaba pensando en David Lynch, en Twin Peaks, en la serie, ¿no? Que uno pasan los capítulos y uno dice, ¿y dónde estamos? ¿No? Juega con eso. Y vamos a ver la cuestión de la relación entre el todo y las partes, ¿no? Que hay un juego, me parece a mí, ahí en Perros de la Calle interesante, cómo de pronto los personajes parecen hablar de cosas que aparentemente no tienen que ver con la acción, o cómo de pronto se desarrollan escenas, ¿no? Como que son imaginarias, como la escena en donde se relata cómo un personaje está con un bolso con marihuana y de pronto se encuentra en un baño con 5 policías que lo están mirando. Y uno dice, pero esta escena no es verdad. Bueno, vamos a ver esa relación entre todas las partes en Perros de la Calle. Y también vamos a ver algo que Tarantino maneja muy bien. Vamos a volver sobre la cuestión de los diálogos y sobre la cuestión de los contrastes. ¿Cómo se da esta cosa de que los personajes están hablando de una cosa y están haciendo otra? ¿No? Y eso me parece que es muy claro en la primera secuencia de Perros de la Calle. Cómo los personajes están haciendo tiempo para ir a asaltar una joyería y de pronto están hablando de Madonna y de las propinas, ¿no? Están hablando de otra cosa. Y cómo está esta colusión, este contraste, este choque entre lo que se dice y lo que está pasando, muchas veces resulta muy interesante. Porque justamente hace que el espectador tenga que empezar a suponer cosas que la película justamente no dice. En la mitad de la clase 10 vamos a ir a una película del cual este año se cumple, una película argentina, que es La Ciénaga, del cual este año se cumplen, 2001, creo que 20 años de esta película, de la que a mí me parece que es una de nuestras mejores directoras, que es Lucrecia Martel. Y acá vamos a ir a una película que no tiene nada que ver con Aristóteles, digamos, una película no aristotélica, ¿no? Una película que en algunos aspectos parece como más descriptiva que narrar. Hay una narración y hay un guión muy armado y muy elaborado, pero vamos a ver lo que yo llamo una estructura débil, ¿no? Cómo la película conserva ciertos elementos básicos de la estructura, como un incitador, un intento de recuperación del equilibrio perdido, pero que es muy débil, situaciones de conflicto, ¿no? Pero al mismo tiempo rompe con muchos elementos, digamos, de la construcción clásica del relato. Básicamente esta idea de que un conflicto se tiene que construir a partir de fuerzas en oposición y de suba de las apuestas, ¿no? Vamos a ver cómo otros modos de construir un conflicto, ¿no? Cómo La Ciénaga, cómo Lucrecia Martel, eso también lo vamos a ver a partir de un corto que les va a mostrar Franco, cómo a veces se generan situaciones de conflicto que de pronto no estallan, pero que están como latentes, ¿no? Y los personajes, y que se ciernen sobre los personajes como amenazas que nunca terminan de concretarse, ¿no? Entonces, La Ciénaga es una película que yo diría está construida sobre la amenaza del conflicto constante y ese conflicto que nunca se termina de disparar, ¿no? Y que cuando se dispara hay algo que lo ahoga de alguna manera, ¿no? Entonces, eso vamos a ver a propósito de La Ciénaga y de un corto que les va a mostrar Franco. Muy lindo. Yo puse conflicto por acumulación e inacción, ¿no? Después vamos a hablar de eso, cómo en La Ciénaga, más que un conflicto, hay múltiples conflictos que se van articulando uno con otro, y eso va generando como una situación de angustia
y de conflicto que nunca se resuelve porque además los personajes nunca hacen nada para parar eso que está por ocurrir, ¿no? Son personajes que no actúan aparentemente o que son débiles como para actuar. Y la penúltima clase también vamos a seguir con La Ciénaga, y vamos a hablar de algo interesante que hace La Ciénaga, ¿no? La Ciénaga muestra personajes que se reiteran, cuyas conductas son reiterativas, de alguna manera, ¿no? Los personajes que ni se transforman, ni cambian, sino que van reiterando conductas que al mismo tiempo son las conductas que sabemos digamos, que son las conductas de sus padres, ¿no? Hay como para decirlo en términos psicoanalíticos, de Freud, ¿no? Un automatismo de repetición, donde los personajes van repitiendo las cosas que hacían sus padres, que a su vez repiten las cosas que hacían los padres anteriores, ¿no? Y esto nos va a permitir hablar de distintos diseños de recorridos de personajes, ¿no? El recorrido del personaje que evoluciona, que aprende, el recorrido del personaje que al revés, que involuciona, que no aprende, que está cada vez peor, y el recorrido del personaje que va repitiendo historias, ¿no? La Ciénaga nos va a permitir hablar de eso y ver qué efecto eso genera sobre la construcción del relato. Y algo muy interesante de La Ciénaga también, otra vez vamos a volver sobre los diálogos, ¿eh? Le vamos a dar mucha importancia a esta cuestión del diálogo, y ¿no? Yendo un poquito a lo que dice Sara, el valor dramático de lo que no se dice, cómo a veces pesa mucho más sobre el relato aquello que no se dice que aquello que sí se dice, ¿no? En La Ciénaga nosotros vamos a ver muchas cosas de las que no se habla, y justamente la fuerza justamente de no hablar de eso que está pasando, ¿no? ¿Preguntas sobre esto? Bien, la última clase, vamos a ver la cuestión del punto de vista, y lo vamos a ver con una película japonesa que se llama, de Hirosaku Koreeda, que se llama Un asunto de familia, Somos una familia, Shoplifters, ladrones de negocios también. Es una película que estuvo relativamente reciente, ganó la Palma de Oro en Cannes hace 3 años, 4 años, 2019. Bueno, o sea, 3 años, ¿no? Y es interesante esta película, una película que me gusta mucho, porque cómo se modifica qué es el punto de vista y cómo se puede modificar el punto de vista de un personaje o sobre un grupo de personajes a medida que va transcurriendo la película, ¿no? Que es lo que me parece que pasa acá, hasta cierto punto, ¿no? Como nosotros creemos una cosa de los personajes, bueno, lo mismo vamos a ver, vamos a ir para atrás con la película de Tarantino también, ¿no? Cómo se construye un sistema de valores a la hora, ¿no? Porque uno también no solamente empatiza, juzga a los personajes de acuerdo a determinados valores, ¿no? Entonces, cómo esos valores que uno pone en juego como espectador van cambiando a lo largo de la película, y entonces cómo nuestra posición o nuestro punto de vista sobre los personajes también va cambiando en acuerdo a estos cambios, ¿no? Bueno, ella puso el punto de vista en el cine, narrador, la relación entre el narrador y... El punto de vista en el cine se da, vamos a ver qué es el narrador implícito, y cómo se da a partir de la relación entre el narrador implícito y el personaje focalizado, ¿no? Un relato en el cine generalmente se cuenta a través de los personajes, pero pero siempre hay un narrador detrás que pone a ese personaje llevando adelante la acción. La relación entre el narrador implícito y el personaje puede variar de película en película. Y uno puede pensar básicamente en 3 tipos de relaciones, ¿no? O bien aquellas películas en las que el narrador sabe más que el personaje, y entonces nos muestra el personaje desde una mirada de alguna manera omnisciente,
esa relación puede ser de igualdad, ¿no? A veces el narrador sabe lo mismo que el personaje y no nos cuenta otra cosa que lo que ese personaje ve y dice y mira, ¿no? Entonces se produce de alguna manera una relación de igualdad. O a veces el narrador puede saber menos que el personaje, el narrador, digamos, porque retrasé información. Entonces vemos haciendo al personaje cosas que no sabemos qué es lo que está haciendo, qué piensa, ¿no? Y me voy a enterar después. Entonces, cómo uno puede manejar en el guión esa relación entre el narrador implícito y el personaje focalizado, si sabe más, lo mismo o menos, y cómo esta relación puede variar a lo largo de la película, es algo también que vamos a ver. Si hay tiempo, si ustedes, esto dependerá mucho de si siguen el ritmo de ver las películas, a mí me gustaría mucho analizar Burning. Es una película también coreana, que está en Netflix. Es una película que a mí me gusta mucho. Y si hay tiempo, o sea, si vamos bien con el ritmo de las películas, a mí me gustaría trabajar con esta película y hablar sobre una cuestión que también es muy importante en el cine, que es la cuestión de la elipsis. La elipsis como principio constructivo del cine. No siempre que hay cine, es algo que yo filme con un plano secuencia, siempre hay elipsis, y a veces uno puede hacer de la elipsis un principio narrativo. Y a mí me parece que Burning hace eso, ¿no? Digamos, justamente de sustraer información, digamos, arma el relato a partir de sustraer elementos fundamentales que no nos explica, ¿no? Y además corta el final y al final uno dice, oh, ¿qué pasó acá? Y tiene que empezar como a ir para atrás y tratar de empezar a cerrar las cosas que la película no cierra, ¿no? Si hay tiempo, vamos a trabajar esto. Bien. Acá estamos. Se hablará de los recursos mal usados como el Deus Ex Machina. Sí, vamos a hablar del Deus Ex Machina. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar en qué consiste vamos a hablar. Deus Ex Machina es algo de lo que hablaba Aristóteles también, ¿no? De cómo uno, y justamente a partir del concepto de verosímil, vamos a hablar de eso. Cómo Aristóteles se quejaba de que de algunos trágicos, al final de la película, hacían aparecer algún elemento que no tenía nada que ver con la tragedia, y resolvía la situación, ¿no? Básicamente se refiere a la Medea de Eurípides. De pronto, al final, Eurípides, ¿cómo resuelve el drama de Medea, que mató a sus hijos? Viene Apolo con su carro y se la lleva a algún lado, ¿no? Y Apolo nunca apareció antes. Bien, entonces vamos a hablar, para Aristóteles estaba muy mal, y bueno, el concepto de verosimilitud está estrechamente ligado con el concepto de Deus Ex Machina, de la resolución desde afuera, ¿no? Bueno, escucho preguntas. Hola. Hola, Angelina. Sí, yo quería preguntar, Angeline, yo quería preguntar, sí, gracias. Yo quería preguntar sobre la revisión del guión, digamos, en la medida en que cada uno pueda concluir el guión del corto, si va a ser individual o va a ser algo colectivo más bien. El corto, cuando ustedes empiecen con el trabajo con el corto, la devolución las va a hacer Franco de modo individual. La primera parte, los ejercicios en común, va a ser una devolución colectiva. Pero cuando ustedes empiecen a escribir su corto, va a haber una devolución muy pormenorizada, porque Franco es muy obsesivo y a veces escribe en la devolución más que lo que ustedes escribieron en el guión. Y además, Franco les va a dar la opción, les decía, ¿no? Que van a terminar con un borrador seguramente por los tiempos del guión.
ustedes van, una vez que termine el laboratorio, ustedes van a tener una posibilidad una más, de mandarles una nueva versión del guión, y Franco les va a hacer una nueva devolución extra laboratorio. Van a tener esa opción. Una, porque si no, bueno, obviamente no se terminaría nunca. ¿Respondí, Angeline? Sí, muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo solo quería preguntarte, decirte, no, bueno, que estoy adentro, que me interesa hacerlo realmente, y si tengo que contestar el mail para pedir el link de pago y demás. Sí, Y sí, un Juan, paréntesis, sí. Bernie me parece una de las mejores películas en eso de no decir todo, en respetar al espectador. Yo la vi y dije, esta me trató bien como un adulto. Te trató como una persona grande. Sí. Sí, a veces sí, ¿no? A mí me gusta. De todas maneras, no todas las películas tienen que dejar tantos elementos ahí sin responder, ¿no? Pero en ese sentido, Juan es muy fiel al cuento, está basada en un cuento de Murakami, que se llama Quemar graneros, que también es así. Y a mí particularmente eso me gusta. De todas maneras, es un final bastante abierto, ¿no? Uno tiene que empezar a... Bueno, depende, eso ya lo vamos a discutir en su momento. Juan, todo lo que tenga que ver con cuestiones administrativas, de cuánto cuesta el curso y no sé qué, cómo puedo pagar y no sé qué, eso les pido que lo hablen mail con Daniela. No lo vamos a hablar acá. Muchas gracias. Mandale a mail y Daniela a veces está filmando también una película, así que a veces demora un poquito en responder. Pero bueno, les va a responder sin duda. Lo que sí les digo, es que la idea es empezar el martes que viene, en principio. El martes que viene. Así que si van a hacer el curso, les diría que no se demoren. Buenas. Isabela. Hola, buenas, ¿cómo están? Bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, he visto el resumen de esta clase abierta, me encantó, de verdad que es algo que me llama mucho la atención. Primero, bueno, yo soy abogado, pero yo soy cinéfila y me fascinan todas las películas que mencionó, casi todas las he visto. Me falta Borne, que de verdad que no la he visto, pero me agrada mucho eso. Es muy interesante está muy interesante este laboratorio. Y bueno, quería preguntar cuál sería la duración de las clases, los martes y los jueves, por favor. Las clases duran 2 horas. Perfecto. 2 horas, digamos, 2 horas 5, 1 hora 55, ¿no? A veces generalmente duran un poquito más, pero en principio 2 horas. Excelente. Bueno, eso. Está muy bien, ¿no? Esa era la duda porque tengo unas actividades y quería saber para coordinar esto. Está bien. Las clases también, si ustedes se pierden una clase, las clases están grabadas. Las clases las vamos a grabar y quedan para que ustedes, digamos, puedan, si no pudieron venir por alguna razón, puedan acceder a la clase, puedan verla en otro momento. Eso quedan grabadas por un tiempo, yo creo que son 2 o 3 semanas, porque después el Zoom, digamos, como que no admite tampoco tanto, tanto espacio. Pero quedan para que ustedes las vean, incluso si las quieren ver otra vez. E incluso estas guías que yo les doy, también ustedes van a estar en un enlace para que ustedes se las puedan bajar y se las queden, digamos, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias por la información y bueno, los felicito. Está muy, muy bueno y quería saber también si, bueno, me imagino que posterior harán otro más avanzado con respecto a esto. Siempre terminan pidiéndonos eso, pero
por ahora, en algún momento tal vez hagamos un segundo curso, más, porque hay algunas cosas que se quedan sin trabajar, pero de igual yo te digo que con este curso hay mucho que vas a aprender. Veo. Me encanta. Incluso hay muchas cosas que te van a quedar como pendiente para terminar. Claro, y que te van a quedar como ahí, que las vas a ir incluso dándote cuenta después cuando sigas viendo otras películas. Te van a quedar como ahí flotando. Excelente. Bueno, de verdad los felicito y bueno, que tengan buenas noches. Gracias, Isabela. Muchas gracias. Bien. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que les gustaría que esté y que no está? Se entiende súper bien, dice aquí a alguien. Bien. Bueno. ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno, gente, entonces, si quieren hacer el curso, ya saben, el martes que viene arrancamos y ojalá que les haya interesado y que nos veamos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Excelente, Juan. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Nos veremos el martes que viene. Bueno, muchas gracias. Y gracias por haber venido, a todos y a todas. Saludos a Franco. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Chao.